Hola, ¿cómo están? En nuestro recorrido de hoy quiero contarte cómo son las reglas del juego. Ayer te había anticipado que Jesús venía a destruir el reinado de ese semidios o Dios de Moisés que estaba sustentado en una mentira y que para destruirlo tenía que ser desde adentro. Por lo tanto, él tenía que cumplir con aquellas cosas que ese Dios había impuesto. Es decir, y te voy a llevar primero a la época de Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Abraham no dudó. Llevó a su hijo, su único hijo, y lo iba a sacrificar. ¿Y por qué no había dudado? Porque en aquella época era normal. Y no solo en esa cultura, en todas las culturas del mundo. Por lo que eso, el que varias diferentes culturas, diferentes religiones en todo el mundo practicaban cosas similares, es lo que nos dice de que ese Dios era el que estaba gobernando el mundo. Y sigue gobernando. Entonces él no dudó, porque ese Dios lo que hacía era eso, pedir que se sacrificaran los hijos. Y la gente sacrificaba a sus hijos porque no tenían miedo de ofender a ese Dios para que los beneficiara o porque habían hecho algo malo y bueno, usaban a sus propios hijos para sacrificarlos. La diferencia fue que Abraham, sin dudar, llevó a su hijo para sacrificarlo y ahí es que le dice, no, detente, y aparece el cordero. Jesús recuerda eso y dice, hasta que Abraham vio mi hora y se alegró. Con lo cual ya te está diciendo que él toma el lugar de ese cordero. A partir de ahí, este Dios o semidios se vuelve bueno y dice, no, no sacrifiquen más niños, sacrifiquen corderos. A partir de ese momento el sacrificio era el cordero. Pero ¿qué pasa? Después él puso una pila de mandamientos, porque por más que a vos te diga que son 10, no, es una pila de mandamientos imposible de cumplir por nuestra propia naturaleza, por lo cual siempre iba a estar ofendido ese Dios, siempre iba a estar castigándonos, y con eso obviamente siempre nos vamos a estar sintiendo que somos incorrectos, incapaces, indebidos, incompetentes, nunca llegamos, nunca logramos y empezamos a culparnos los unos a los otros, no, porque vos has cometido tal pecado, ahora tenemos el castigo, porque ese era un Dios castigador, era así. Entonces, está bien, no sacrificaban a personas, sacrificaban ahora corderos, pero como seres humanos nunca iban a lograr a satisfacer todos aquellos pedidos o esas exigencias que ese Dios había puesto. Era imposible de cumplirlo. Por lo tanto, tenía que venir alguien perfecto que pueda romper ese pacto que él había hecho de condenarnos a todos por los pecados. Y también hay otra cosa, que cuando le dice a Abraham, por no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, voy a multiplicar tu descendencia sobre toda la faz de la tierra y serán tanto como las estrellas del cielo y qué sé yo. Es decir, Dios, Padre de Jesús, amor, no negó su único hijo. Se sacrificó su único hijo. Por lo cual, su descendencia sería grande sobre toda la faz de la tierra. Y con esto no quiero entrar en el que, Jesús tuvo hijos. No, estoy hablando de su descendencia en cuanto a amor, porque a la par de Jesús había gente que amaba y no tiene nada que ver con que si la sangre, si tuvo hijos, no estoy diciendo nada de eso y si pasó o no pasó, no me interesa, eso es otro tema que a mí ni me interesa, a mí me importa el amor de Jesús y que eso fue lo que nos heredó. Entonces, ahí también se está cumpliendo
ese pacto. O sea, Jesús lo que hizo fue cambiarle las reglas del juego. Los hijos de este semidios eran todos, no quiero entrar mucho en tema, pero no eran bonitos. David era tremendito. Entonces, esos eran los reyes que él ponía. Y que si vos te das cuenta quiénes gobiernan el mundo, y hablo de las grandes potencias que manejan los hilos, y vos te das cuenta quiénes son, hijos de qué Dios, a qué Dios pertenecen, es lo mismo. Entonces lo que hizo con Jesús fue que esa herencia del amor iba a multiplicarse sobre toda la faz de la tierra, que es lo que vemos, porque hoy en día lo que más se transmite es amor. Por más que haya gente intentando hacer el mal, hay muchísima más gente dando amor. Entonces Jesús cambia esas reglas del juego. Él es un cordero porque Jesús cuando muere tenía 19 años, por lo tanto era un niño, igual que esos que ese Dios exigía que se sacrificaran, niños. Solamente que Jesús lo hace voluntariamente, porque antes eran los padres que mataban a sus hijos, que los sacrificaban. Jesús lo hace voluntariamente y de hecho Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y así como la entrego, puedo recuperarla. Que en los sinópticos, y Pablo, que es el que después funda, digamos, la iglesia, por más que la cabeza sea Pedro, el que termina fundando la iglesia es Pablo, ellos dicen que es Dios el que resucitó a Jesús. En cambio, Jesús mismo dice: yo la recupero. Entonces, con su muerte, quedaba anulado esa condena a la que estábamos sometidos por este semidios, porque al no haber un ser humano perfecto, íbamos a estar castigados y condenados siempre. Entonces Jesús rompe ese pacto y encima empieza a multiplicar su descendencia, por lo cual empieza a transmitirse el amor en todas las personas. Y la enseñanza fundamental y por la que se sustenta el cristianismo empieza a ser el amor. Y mañana te voy a seguir contando, porque esto da para mucho, sobre los Mesías, y vas a entender por qué necesitamos de otro Mesías. Nos vemos mañana. Que estén bien.